En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Matías Izaza, abogado y magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en reestructuración de deuda, se desempeñó como subsecretario legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación e integró la unidad de reestructuración de la deuda del Ministerio de Economía creada en 2013 y que funcionaba hasta febrero de este año bajo la órbita del Ministerio de Economía. Doctor Matías Izaza, en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, es un verdadero honor y un orgullo estar participando de este panel. La verdad que estoy muy agradecido por la invitación y espero poder dar algunos aportes que puedan ser de interés para los senadores que tienen que tomar la decisión respecto del proyecto que cuenta con media sanción de diputados. En primer término, quería suscribir las palabras del doctor Heyman en el sentido de que estos acuerdos carecen de total carácter ético, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo en que fuimos llevados a esta situación de manera injusta, probablemente bajo argumentos jurídicos débiles que no logramos revertir. Yo soy de alguna manera parte actora de esa historia porque del 2008 en adelante trabajé en el Ministerio de Economía vinculado siempre a temas de litigios. Y quiero centrar mi exposición en el análisis de los riesgos, tanto de los riesgos de acordar como los riesgos de no acordar o no firmar los acuerdos previstos en el proyecto de ley. Me parece que es importante sopesar las dos cosas, las dos alternativas y medir bien cuáles son los riesgos, qué tan concretos son los riesgos en un caso y en otro y cuáles son las consecuencias económicas de esos riesgos. Entonces voy a arrancar primero por el escenario en donde la ley se aprueba y los convenios firmados se perfeccionan y se ejecutan. Perdón, al revés, por el caso en donde no se ejecutan. Y creo que es importante acá definir dos riesgos diferentes. Por un lado están los riesgos vinculados a la posible actividad litigiosa de los holdouts, es decir, de los tenedores que representan este 7% que no entraron. Muchos de ellos firmaron acuerdos, pero como sabemos, muchos de ellos, de los que firmaron inclusive, siguieron apelando las decisiones de Griesa que levantaron las órdenes de pari passu, y muchos otros todavía no firmaron. Me parece que de ese universo podría uno imaginar algún planteo de trato inequitativo basado justamente en que no todos recibieron la propuesta que recibió NML, que es el fondo de Paul Singer, y los demás demandantes que están agrupados en esas causas. Y podría, imagino yo, plantearse sobre la base de una violación de la cláusula pari passu, alguna situación judicial en donde estos tenedores digan, bueno, a NML se le dio esta propuesta, a nosotros se nos dio una peor o no recibimos todavía ninguna y eso supone un trato diferencial. Creo que ese riesgo existe, puede pasar. El doctor Guglielmino decía, no hay forma de evitar que nos demanden, eso es cierto, es así, pero sí creo que hay varios elementos que atenúan las consecuencias de ese riesgo. En primer lugar, me parece muy importante sino que esperemos a la determinación del proceso de apelación que se está llevando adelante en este momento ante la Cámara del Segundo Circuito, dado que en ese proceso lo que los tenedores están cuestionando es que la orden del 2 de marzo del juez Griesa, que levantó directamente y de manera automática las órdenes pari passu, no es ya la orden indicativa que había dictado en febrero, sino que es una orden que directamente levantó las medidas cautelares sujeto a dos condiciones: a que Argentina pague todos los acuerdos que se celebraron antes del 29 de febrero y a que se cumpla con lo que yo llamo la condición normativa, que es la modificación de todas las leyes que están referidas en el artículo 1 del proyecto de ley. Bajo esa orden del 2 de marzo, lo que el juez dijo es, si se cumplen estas dos condiciones, las órdenes pari passu, no solamente las dictadas en favor de NML o los fondos buitres, sino todas las órdenes pari passu, quedan sin efecto, de manera automática. No hace falta que yo vuelva a intervenir en ese proceso. Y eso creo que fue un logro de la negociación de parte del gobierno porque realmente puso el foco en
barrer con todas las medidas cautelares que de alguna manera nos impiden seguir pagando la deuda reestructurada, que es, creo yo, el objetivo final de todo este proceso, poder volver a pagar esa deuda. Entonces, es muy importante, como decía, ver qué pasa en la Cámara. Si la Cámara confirma esa decisión, ¿qué va a suceder? Simplemente no va a haber más órdenes pari passu para nadie, no solo para los fondos buitres, sino para ningún tenedor que esté litigando en este momento en Estados Unidos. Ni siquiera para los que eventualmente estén en el CIADI, como decía el doctor Guglielmino, e intenten ejecutar una orden pari passu yendo a Estados Unidos. Nadie va a tener esa opción. Por lo menos eso es lo que dijo la orden del 2 de marzo, ¿no? Hay que ver si esa orden se confirma. Pero de ser así, no, es decir, los tenedores que, volviendo al análisis del riesgo de holdouts, los tenedores que todavía no firmaron, o que firmaron y se arrepienten y desean no ejecutar sus acuerdos, esperando conseguir algo similar a lo que consiguieron los fondos buitres más agresivos, no van a contar con esta herramienta esencial de poder, de presión, que son las órdenes pari passu, porque el juez ya dijo, no las voy a dictar más. Entonces, ese punto me parece central para medir ese riesgo, para acotarlo concretamente. El otro punto que creo que es relevante en relación al riesgo holdout es que la modificación que sufrió el proyecto de ley en la Cámara de Diputados incorporó en el artículo 2 la vigencia de los acuerdos sujeto a que se levanten todas las órdenes pari passu, con lo cual vuelvo a lo mismo, todas las órdenes pari passu, con lo cual si por algún motivo la Cámara no confirma esta decisión de Griesa, esos acuerdos no se van a poder ejecutar porque la ley no va a estar vigente en esos puntos referidos en el artículo 2. Por otro lado, es importante considerar los elementos de análisis que el juez tuvo en cuenta a la hora de dictar las órdenes pari passu. ¿Qué dijo el juez? ¿Por qué las dictó? Básicamente por dos motivos. Uno es que Argentina él entendió que se estaba violando el trato igualitario que esa cláusula contractual prevé, al pagar a unos tenedores mientras no pagaba a otros, concretamente al pagar la deuda emitida en los canjes y no pagar a los tenedores que tenían deuda en default. Pero además consideró las conductas de Argentina durante estos años, la sanción de la ley Cerrojo, de la ley de pago soberano, la suspensión de la ley Cerrojo, y dijo que toda esa serie de conductas constituían conductas reprochables que afectaban el ranking o, digamos, el estatus legal de los tenedores entre sí. Es decir, no solo miró el hecho de los pagos, sino además miró el estatus legal que ese marco normativo impuso sobre los tenedores que no participaron de los canjes. Eso también va a cambiar, es decir, es pura lógica considerar que si el artículo 1 del proyecto de ley que está en consideración se aprueba, todo ese marco normativo que justificó las órdenes pari passu ya no van a estar presentes, y de hecho el juez lo dijo así, dijo las órdenes pari passu a partir del cambio de actitud de Argentina son inequitativas, esa fue la expresión que utilizó, ¿no? Por último, yo soy abogado argentino y opino con mucha libertad de este tema, pero sin la responsabilidad de tener que dictaminar. Los que sí dictaminaron, los abogados del Estado en el exterior, han sostenido en 4 dictámenes diferentes que efectivamente es así, que no hay restricciones para que Argentina haga acuerdos de pago diferenciales. Es decir, no existen restricciones ni siquiera ni bajo la ley de Estados Unidos, ni bajo la cláusula pari passu, ni bajo las órdenes pari passu, ¿no? Entonces, dados todos esos argumentos, creo que el riesgo de que los tenedores que no entraron al canje continúen demandando y puedan poner en peligro el pago de la deuda reestructurada, que es lo que verdaderamente creo que debería importar acá, ese riesgo está muy acotado. Ahora, pasemos por un momento a los riesgos vinculados a las acciones que pueden llevar adelante los que ya entraron a los canjes, ¿no? Y acá no quiero caer en argumentaciones que ya se han repetido mucho, tanto acá como en la Cámara de Diputados, pero mi impresión es que la cláusula Rufo está claramente vencida. Los abogados en sus opiniones legales han dicho que esa cláusula va a interpretarse de manera literal y el plazo de la misma era el 31 de diciembre de 2014, con lo cual creo yo que no hay dudas de que la cláusula está vencida. Pero aún si no fuera así,
recordemos lo que fue la discusión en 2014 acerca de si la cláusula impedía firmar acuerdos o no. Ni siquiera en esa época, durante la vigencia de la cláusula Rufo, estábamos seguros de si la firma de un acuerdo transaccional por el cual se dan de baja o se cancelan sentencias está alcanzada por la cláusula Rufo. Porque la cláusula Rufo lo que decía es que Argentina tenía que ofrecerle a los tenedores que entraron a los canjes cualquier oferta que haga de manera voluntaria a través de una operación de canje o de recompra de deuda. Esto, a mi humilde entender, no cumple con esas condiciones. Una parte de la ley sí podría caer en ese ámbito, que es, no recuerdo en qué artículo está, pero el proyecto prevé que además de firmar acuerdos que el Poder Ejecutivo abrir una oferta pública de recompra de títulos. Pero insisto, me parece que el tema de la fecha en particular es un tema esencial. Pero si quedara alguna duda, creo que hay elementos que el Poder Ejecutivo puede utilizar para terminar de eliminar cualquier riesgo que pueda considerarse que existe respecto de este punto, que es un llamado a una solicitud de consenso, que son, lo mencionó el doctor Cobos, es lo que hizo Mendoza en su reestructuración. Los bonos emitidos en el canje 2005 prevén lo que se llaman las cláusulas de mayoría, cláusulas de acción colectiva, mediante las cuales alcanzando un determinado porcentaje del capital emitido de los bonos, alcanzando la voluntad de los tenedores de esos títulos, el emisor podría proponer modificaciones a esas cláusulas contractuales y, de ser aprobadas por esas mayorías, esas modificaciones se aplican al 100% de los tenedores. Con lo cual esa es una herramienta que el Ejecutivo tiene, que no necesita, entiendo yo, del Congreso ninguna autorización para usarlas. Está prevista en el contrato de fideicomiso que gobierna los bonos emitidos en los canjes y que podría utilizarse para proponer modificaciones que dejen en claro que la cláusula Rufo no aplica, que la cláusula pari passu de los bonos del 2005 no aplican, etcétera, y despejar cualquier duda que pueda existir respecto de juicios por ese lado. Otro argumento, entonces, otro riesgo que sí existe y que es bastante presente, pero que no tiene que ver con la suscripción de los acuerdos ni con la sanción de esta ley, es el riesgo de aceleración de la deuda emitida en los canjes. Esa deuda, recordemos, está vencida quiero ser cuidadoso con las palabras, los tenedores de esos títulos no reciben pagos desde el 30 de junio del 2014 por esa deuda. Es decir, todos los servicios de intereses que vencieron trimestralmente en septiembre, diciembre del 2014, marzo, junio, septiembre, diciembre de 2015, están impagos. Eso da derecho a los tenedores de esos títulos, si juntan una determinada mayoría de tenedores, que es el 25% del capital, a pedir la aceleración de esa deuda. ¿Qué significa acelerar la deuda? Básicamente es pedir que esos bonos que vencen en el 2033 y en el 2038 se paguen hoy. O sea, todo el capital de esa deuda emitido se tornaría, a partir de la aceleración y de las acciones judiciales que los tenedores podrían emprender para reclamar esos pagos, se tornarían exigibles esos más o menos 28.000 millones. No se tornarían exigibles en la medida que haya aceleración de todas las series, pero en todo caso el riesgo total vinculado a ese problema es que podríamos llegar a tener juicios por hasta 28.000 millones de dólares, que es el total de deuda emitida en los canjes, descontando la deuda en jurisdicción argentina, ¿no? Quería pasar ahora, por último, a considerar los riesgos que supone no alcanzar un acuerdo, ¿no? En primer lugar, quería mencionar que, como ustedes saben, las causas pari passu no son las únicas causas judiciales que el país enfrenta. Nosotros tenemos juicios en Alemania, en Estados Unidos y en el CIADI. En Alemania tenemos más de 600 juicios, en Estados Unidos tenemos más de 180 juicios, tenemos un arbitraje en el CIADI, sin contar todas las acciones de ejecución que los tenedores llevaron adelante para reclamar el pago de las sentencias obtenidas en esas jurisdicciones. Es decir, no es un problema que tiene que ver solamente con el juez Griesa o con las acciones de reclamo de violación de la cláusula pari passu, sino que es un problema mucho más grande. Y todos esos juicios generan, como dije, acciones de ejecución.
todos los tenedores tienen derecho a salir a perseguir activos de la Argentina por el exterior y tratar de ejecutarlos para cobrar sus sentencias. Existen muchos mecanismos de protección, básicamente las leyes de inmunidades de los países de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, prevén protecciones para los activos argentinos, pero la verdad que siempre hay algunos que no quedan protegidos y estamos sufriendo constantemente ataques contra esos activos, no solo del Estado Nacional, sino de las entidades y las empresas que conforman el sector público nacional. Y hay miles de ejemplos de eso, desde lo que sucedió en Ghana con la fragata Libertad, el riesgo que había en su momento de que el Tango 01 llegue a determinados países por miedo a ser embargado, el intento de embargo del satélite ARSAT en Estados Unidos, el embargo por años de 105 millones de reservas del Banco Central que finalmente se recuperaron, intentos de embargo de cuentas de distintos organismos en el Banco Nación en Estados Unidos. Es decir, todo eso, si entiendo yo, en mi humilde opinión, que si no hay un acuerdo, sea cual fuere ese acuerdo, todo eso va a seguir pasando y va a empeorar y van a agravarse los intentos de embargo, van digamos, los fondos buitres y los demandantes en general van a seguir intentando cobrar su sentencia por otros medios, no se van a quedar quietos ante la decisión de no pagarles las sentencias, ¿no? Otro punto en particular que me parece importante, sí, ya estoy. Otro punto que me parece importante es que el país fue declarado en desacato justamente a partir de lo que ocurrió con las decisiones que se tomaron a partir de la Ley de Pago Soberano. El país fue declarado en desacato. Esa es una decisión dictada por Griesa que no fue confirmada aún por la Cámara, está a resultas de lo que opine la Cámara. Pero bueno, nunca es agradable ser declarado en desacato, pero eso además puede tener consecuencias económicas puntuales. Por ejemplo, cuando los tenedores NML y compañía pidieron la declaración de Argentina en desacato, pidieron una multa monetaria de $50.000 por día. El juez decidió no otorgarla, pero nada quita que eso pueda volver a discutirse y eventualmente aplicarse alguna sanción de ese tipo en contra del país. Así que bueno, dado este análisis de riesgos que intenté hacer, no sé si fui lo suficientemente claro, mi opinión personal es que los acuerdos deberían celebrarse, debería tratar de buscarse una solución, sea cual fuera esa solución al tema de la deuda holdout y cerrar ese capítulo de ese pequeño, no pequeño digo, pero ese capítulo final que queda de lo que fue la normalización de la deuda argentina del 2001 a esta parte, que tuvo muchos otros pasos, entiendo yo, muy exitosos y simplemente nos falta este. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a recordar a todos que por lo apretado que el mecanismo de tiempo, restringirnos a los 10 minutos que habíamos acordado y vamos a tener que tomarnos la tarea de usar el cronómetro al respecto. Ahora le vamos a dar la palabra a Mercedes Marco del Pont, economista por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía por la Universidad de Yale. Actualmente es directora de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo e integra el Grupo Fénix, a cargo del proyecto estratégico hacia el Plan Fénix, de reconstrucción de la economía argentina post-2001. Se desempeñó como diputada nacional, presidenta del Banco de Nación Argentina y presidenta del Banco Central de la República Argentina. Mercedes, tiene la palabra. Gracias, Juan Manuel. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación. Es realmente un privilegio estar participando de este debate tan trascendente para el futuro de la Argentina. Yo fui diputada nacional, o sea que yo sé la responsabilidad enorme que tienen los legisladores en esta etapa, las tensiones, los tironeos, pero la aspiración de llegar al desenlace más virtuoso sobre un tema que creo que hay absoluta coincidencia de que hay que, lo que decía recién Matías Izaza, que hay que darle la vuelta a la página al tema de la deuda defaulteada en el año 2001, pero que hay que hacerlo de una manera en que no se asuman nuevos riesgos para el futuro y que esta sea una salida sustentable. Yo no me voy a dedicar a hablar de las cuestiones jurídicas, yo creo que por lo que realmente me alegro de haber llegado al turno de las dos que estaban todavía hablando de la mañana y haber participado de la discusión más jurídica. Pero creo que si algo puedo aportar es a
a contextualizar esto que se está discutiendo, que es la posibilidad de resolver el conflicto con los fondos buitre, en el contexto más amplio de lo que está ocurriendo en la economía argentina y de lo que está ocurriendo en la economía internacional. Y quizás lo primero que uno, con enorme sinceridad intelectual, tendría que decir: no hay razones para el apuro. A veces uno queda sumergido en esta falsa dicotomía que es: o es esto así como está, o vamos a sufrir situaciones de mucha tensión en la economía argentina con las distintas alternativas que se han planteado. Y creo que lo que tenemos que llevar es tranquilidad. Recién Pablo López decía, en realidad ese 14 de abril no surge de lo que fue el dictamen de Griesa, sino que surge de un acuerdo puntual vinculado al trato más privilegiado que se le da al fondo NML de Paul Singer, que es en el único que se plantea este deadline, esta fecha tope del 14 de abril. Yo creo que entonces es importante que haya claridad acerca de que, si bien hay que resolver esto, la situación objetiva de la economía argentina no determina de ninguna manera que, si no se llega en la próxima semana o en la otra semana, acá vamos a correr riesgos de recesión o de aceleración inflacionaria. Yo voy a tomar un dato objetivo que planteó recién mi colega Daniel Heyman, y Daniel decía algo que lo conocimos con toda la precisión la semana pasada. Argentina tiene un desequilibrio de sector externo. Argentina desde el año 2011 tiene un desequilibrio de sector externo y por lo tanto requiere de ahorro externo para que la economía siga funcionando. Creo que es importante advertir cuáles son las fuentes de ese desequilibrio de pagos que tiene la Argentina, que están muy directamente asociado a lo que es la cuestión más estructural de funcionamiento de nuestra economía, con todavía un perfil de especialización muy primario, con un coeficiente de importaciones muy alto, con un proceso de industrialización que está lejos de haber sido completado, con una estructura industrial fuertemente deficitaria. Y bueno, y a partir del año 2011, lo que empieza a manifestarse es eso, que no solamente teníamos un problema en materia energética y un agujero energético y de importaciones netas de petróleo, sino también que era una economía que, a medida que seguía creciendo, el coeficiente de importaciones aumentaba. Si bien el proceso de sustitución de importaciones avanzó, lo cierto es que todavía tenemos unos baches estructurales muy fuertes en materia de desequilibrio de divisas. Y discutir entonces la necesidad del ahorro externo era discutir eso, cómo se captaban recursos del resto del mundo para que la economía funcionara, pero que además se orientaran prioritariamente a resolver estas cuestiones estructurales. La otra tendencia histórica que se interrumpió a partir del desendeudamiento fue que la Argentina, en otras etapas de nuestra historia, mostró desequilibrios de cuenta externa y restricción externa a partir de lo que era el peso del endeudamiento externo, que por suerte hoy sabemos que en moneda dura estará en torno al 12% la deuda con acreedores privados en divisas que tiene la Argentina. Y está la otra fuente, que es la fuga de divisas por parte de los propios agentes económicos de nuestro país a través de lo que son esta formación de activos que no tienen un rol reproductivo, sino que básicamente es ahorrar en activos externos. Este es el panorama que enfrenta hoy la economía, y uno pensaría que las decisiones de política que se tendrían que encarar tendrían que ir a resolver estos problemas y no a acentuarlos. Yo lo que advierto con preocupación, porque acá se ha repetido muchas veces que en realidad resolver el conflicto buitre nos habilita la posibilidad de salir a tomar deuda, y obviamente decir la deuda virtuosa, la deuda que va a infraestructura, la deuda que es de largo plazo.
la deuda que va a resolver estos cuellos de botella estructurales que tiene la Argentina. Pero yo creo que es hacernos los distraídos y con una enorme dosis de voluntarismo, no observar que en realidad esas no son las tendencias de fondo que hoy orientan el proceso de acumulación en la Argentina. Hoy ha habido por parte del nuevo gobierno una decisión estratégica que es plantear un esquema de crecimiento altamente sustentado en el ahorro, en el endeudamiento externo. Y como bien se ha dicho acá, no es endeudamiento externo para infraestructura con objetivos virtuosos, sino fundamentalmente para financiar el desequilibrio que tiene hoy el sector fiscal. Yo creo que acá hay que tener, y es fundamental, tener un diagnóstico del escenario internacional que ha ido mutando claramente a partir de lo que fue la implosión de la crisis de la subprime y que todavía sigue en una situación de crisis profunda. Cuando uno mira lo que está ocurriendo con los mercados financieros internacionales, lo que se advierte es que hay volatilidad, que hay perturbaciones fuertes, que hay muchas discusiones acerca si se puede replicar una crisis como la de subprime, quizás en dimensiones más pequeñas, que hay una salida de capitales de corto plazo, de portafolio de las economías emergentes. El año pasado, por primera vez en 10 años, el ingreso neto fue negativo de capitales de portafolio en las economías emergentes, que la inversión externa directa en la región se está desacelerando y lo que está ocurriendo es que está aumentando en realidad la salida y la transferencia en términos de utilidades y dividendos, o sea, de excedentes desde las economías en subdesarrollados hacia el resto del mundo. Entonces, plantearse, y además un dato no menor, que la economía mundial sigue teniendo y sigue estando atravesada por una crisis de subconsumo, ¿sí? O de sobreproducción o de deficiencia de demanda, y lo que hoy predomina en el mundo son saldos exportables para ser colocados en nuestros países. Entonces, frente a esta situación internacional, uno se preguntaría, bueno, ¿qué hace el gobierno? Se está recomendado a nivel académico, uno advierte que dicen, bueno, los países frente a este contexto tienen que ser prudentes, tienen que maximizar los instrumentos macroprudenciales para evitar las volatilidades. Bueno, no, el gobierno, desde a los pocos días de asumir, desmanteló todo lo que es la normativa que regulaba el ingreso de capital especulativo en la Argentina. No solamente el ingreso, sino también el egreso. No es cierto que con la eliminación de estas restricciones iban a ingresar los dólares. De hecho, se fueron cerca de 4.000 millones de dólares en concepto de fuga en lo que va del año. Y por lo tanto creo que es fundamental cuando discutimos en el ámbito del Congreso de la Nación y se habla de una comisión de seguimiento del endeudamiento, que también se sepa hacia dónde está yendo ese endeudamiento para convalidar la fuga. Este es un tema central que me parece que los legisladores tienen que involucrarse, porque otra de las afirmaciones, a veces sin sustento en las condiciones objetivas que he escuchado en las últimas semanas, es que en realidad hay que cerrar esto y rápido porque la Argentina no tiene crédito y por lo tanto es necesario rápidamente salir a tomar este crédito internacional. Y lo que uno se advierte es que en realidad, hoy algunas de las senadoras planteaban que en realidad el crédito de los organismos multilaterales no se había interrumpido, que había seguido, quizás en dosis más bajas, pero había seguido. Pero también hay que tener en cuenta que el gobierno, ahora te pones rígido, Juan Manuel, que el gobierno nacional ha tomado decisiones importantes en materia de crédito y de que esté faltando el crédito. Y esto es importante para las provincias. Cuando el gobierno nacional, por ejemplo, decide virtualmente eliminar el inciso K. El inciso K era los fondos que las aseguradoras tenían que destinar hacia proyectos productivos de pymes y de economías regionales. Ese fue un financiamiento de más o menos 23.000 millones de pesos en los últimos 3 años. Ese financiamiento no va a estar. Esa no es una decisión política que restringe el crédito. Cuando el gobierno nacional decide no solamente que no
que el Banco Central no va a asistir al Tesoro, sino que el Tesoro le tiene que devolver recursos en esta política de restricción y astringencia de liquidez que está desenvolviendo el Banco Central. En lo que va del año, el Banco Central le pidió al Tesoro que le devolviera 4.300 millones de pesos. Esto es lo que se aspira a reemplazar por ahorro externo, porque en términos monetarios, y esto también es bueno aclararlo, en términos monetarios, lo que se preocupan por la expansión de dinero que genera el aporte del Banco Central al Tesoro, en términos monetarios es lo mismo. Si salimos a tomar crédito afuera, ese crédito se monetiza, genera expansión monetaria y por lo tanto se tiene que asumir políticas de esterilización o de equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero en la Argentina. Lo que uno está viendo entonces es que hay toda una lógica de política económica que se está implementando en nuestro país que no va a generar esa salida virtuosa de ingreso de ahorro para infraestructura o inversión externa directa. Es una política que está dañando las economías regionales y el mercado interno de consumo, que en este escenario internacional es el único factor dinámico que hay que cuidar y mucho. Entonces, esta discusión en torno a la resolución de un tema que estoy convencida que hay que resolver, que hay que dejar atrás, que hay que resolver de la mejor manera posible y con los tiempos que demanden esa resolución de la mejor manera posible, inevitablemente tiene que plantearse en el contexto más amplio de lo que es el escenario internacional, hacia dónde está tendiendo ese escenario internacional y hacia dónde está tendiendo el proceso de acumulación que se está implementando en la Argentina. Nosotros vamos a tener en el segundo semestre del año un impacto muy virtuoso, entiendo, de repunte del consumo a partir de la puesta en vigencia de lo que son los aumentos salariales en el marco de las convenciones colectivas. Eso va a generar un aumento del consumo. Ahora, ese aumento del consumo va a poder ser capitalizado por los pequeños y medianos empresarios argentinos o va a tener, como ya está teniendo, la presión de las importaciones a partir de una decisión política como fue desmantelar gran parte de los mecanismos de administración de las importaciones. Esto hay que discutirlo porque este crecimiento probable que tengan las importaciones lo que va a hacer es profundizar esta tendencia estructural que señalaba al principio que hace a la restricción externa de la Argentina. Entonces yo creo que esta es una oportunidad histórica, y ya termino, Juan Manuel, para dar esta discusión más de fondo, de los problemas que tiene la Argentina, de cuáles son las tendencias a nivel internacional y si esta opción de resolución del conflicto buitre va a ser realmente la salida hacia un esquema más virtuoso o va a ser la salida a que se repliquen procesos traumáticos en la Argentina. Estamos discutiendo el 7%, los retazos de una deuda que quedó pendiente y que fue el producto de un proceso traumático de la economía argentina, en gran medida sustentado en este endeudamiento sin contrapartida. Muchísimas gracias, Mercedes. Ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Kigel, economista por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad de Columbia. Actualmente es presidente de Financial Advisors y director del Banco Hipotecario. Anteriormente fue presidente del Banco Hipotecario y subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía de la Nación entre 1996 y 1997. Licenciado Kigel, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor poder participar de estas sesiones para aprobación, para la discusión de la ley respecto a la deuda externa. Yo creo que cuando uno mira la Argentina tiene que tener en cuenta lo que ha sido el proceso de default. Ha sido un proceso duro, digamos, donde el país ha tenido costos importantes. Durante los años de default, sobre todo en los últimos, Argentina sufrió, entre otras cosas, un costo de financiamiento muy alto. De hecho, digamos, cuando otros países
se podían endeudar a tasas de 3, 4, 5%. Nuestro país no tenía acceso al financiamiento o al crédito, llamémosle, para financiar obra pública o simplemente para las necesidades fiscales que había. Un segundo tema que impactó es en las reservas internacionales. Al no poder conseguir acceso al financiamiento, nuestras reservas internacionales empezaron a estar bajo presión y eso forzó al Banco Central a endeudarse, un endeudamiento que nunca se mostró pero que existió, por ejemplo, en el caso del conocido swap de monedas de China, en el cual Argentina se endeudó por 11.000 millones de dólares con la República de China, con el Banco Central de China. Con lo cual, digamos, yo creo que ha habido costos importantes. Además, al estar en default, teníamos menos créditos financieros para empresas, había menos crédito comercial para importaciones, con lo cual yo creo que queda claro que ha habido un costo. No es que el país no creció, pero hubo costos importantes en términos de lo que podría haber sido un segundo escenario. ¿Cuál sería el costo de no arreglo hoy? Por supuesto que hay muchos temas para hablar, pero yo quiero mencionar algunos. El primero es que esta administración, la administración del gobierno de Macri, recibe una economía con un déficit fiscal del orden del 7,5% del PBI. Un déficit significa que se gasta más de lo que se recibe y por lo tanto hay que financiarlo. ¿Y cómo se va a financiar ese déficit? Digamos, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué cierta urgencia en resolver el tema? Porque los déficits se pueden financiar básicamente de tres maneras. Uno, a través de darle a la maquinita como se hizo en estos últimos años, o sea, emitir para financiar el déficit fiscal, y eso sabemos dónde termina. Sabemos dónde terminó en los 80. Terminó una inflación muy alta. Hoy la Argentina, digamos, tiene una inflación más baja, pero el déficit es muy parecido al que tenía Argentina en los años 80. Segundo tema, segunda forma de financiarlo es a través de la deuda interna. Eso lo ha hecho el gobierno anterior, lo está haciendo este gobierno. Se llaman bonos como BONAC, BONAT, se están emitiendo, se han emitido y se seguirá siendo una fuente de financiamiento para la Argentina. El tercer elemento es la deuda externa. Y hoy en día ese canal está totalmente cerrado debido a la situación especial en la que está Argentina de default. Porque durante muchos años, sobre todo entre el 2005 y hasta el que Chiesa hizo el fallo de julio del 2014, Argentina podía seguir emitiendo deuda bajo ley local, los llamados bonares, Bonar 24, Bonar 20, Bonar 17, que se podían emitir bajo ley argentina y era una fuente de financiamiento de deuda externa en dólares, porque existió esa deuda externa en dólares, algunas se lo dieron, por ejemplo, se utilizó para comprar YPF, pero se podía emitir porque el juez lo permitía. A partir de julio del 2014, esa vía de financiamiento se cierra debido a que el juez, entre las partes legales, dijo que cualquiera que colaborara con la Argentina en eludir el fallo iba a ser sujeto a investigación. No sé, algo Discovery, no soy abogado, digo como un economista lo puedo explicar. Y el fallo del Discovery básicamente cerró la posibilidad de Argentina de financiarse. O sea, hoy el financiamiento externo no existe, el financiamiento en dólares Argentina no lo puede tomar, con lo cual, para financiar un déficit fiscal del orden del 7,5% del producto, Argentina necesitaría o recurrir al Banco Central o sacar todo el crédito aquí en Argentina, chupar todo el crédito, llevárselo al Estado y no dejar crédito ni para las pymes, ni para el consumo, ni para nada, porque los montos son enormes. Entonces, cuando se dice que es necesario, yo creo que claramente es necesario buscar fuentes alternativas de financiamiento, a menos que uno quiera reducir el déficit en forma abrupta, cosa que como economista no lo recomiendo. Segundo riesgo que hay, es un riesgo que se mencionó acá también, es el riesgo de la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que los bonistas que hoy en día, que entraron a los canjes, los bonistas de los canjes, no están pudiendo cobrar sus bonos. Hace 2 años que no cobran capital ni intereses. El riesgo es que estos bonistas aceleren el pago, como se explicó anteriormente, ¿y eso a qué llevaría? Llevaría a que Argentina o paga toda esa deuda o tiene que volver a reestructurar todo de nuevo. Sería una locura. Piensen ustedes lo que fue la reestructuración del 2001 o del 2005. Llevó casi una década reestructurar esa deuda. Y si las cosas, estamos ante el riesgo de que algunos bonistas aceleren, y si eso pasa, corremos el riesgo de que haya que reestructurar de vuelta todo, y en el interino, obviamente, que Argentina no tendría crédito y perderíamos la oportunidad de entrar en una etapa nueva de crecimiento.
Por otro lado, hay que acordarse que Argentina tiene un mercado de capitales pequeñísimo. O sea, ¿tiene Argentina la posibilidad de financiar este déficit fiscal acá? Acá se habla de crédito para las pymes, crédito para la industria. Acá no hay crédito. No hay crédito. El poco crédito que hay es algo de crédito subsidiado que dan al 22% con algunas líneas productivas que se mantienen. Pero realmente un mercado de crédito como tiene Perú en su moneda, en soles, como tiene Brasil en reales, como podríamos tener nosotros en pesos, es imposible. La verdad que si algo pasó en estos años es que se destruyó el mercado de crédito local. No existe. Entonces, lo poco que hay que defenderlo y que sea para las pymes, que sea para la producción, que ese crédito no sea solo para financiar al Estado, que se lleva demasiada plata. Con respecto al acuerdo, la verdad es que el gobierno cuando entra empieza a negociar desde una posición de debilidad, no hay ninguna duda. O sea, no tenía mucho margen de maniobra. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia en firme, porque estaba establecido el monto nacional de la deuda, porque estaban fijados los intereses y porque, digamos, la verdad que hasta ahora todos se los llevaban los holdouts, digamos, todas las ventajas eran para ellos. Estábamos negociando contrarreloj. Como dije, yo creo que era importante lograr un acuerdo porque me parece que hay riesgos de no lograr ese acuerdo y cada día que pasa es un día más que hay que financiar el déficit fiscal y si no existe ese acuerdo con los holdouts, es un déficit que vamos a volver a financiar con el Banco Central o con el endeudamiento interno, que es muy costoso. Entonces yo creo realmente que el acuerdo, como dice casi todo el mundo, dista de lo que uno quisiera que fuera, pero dadas las circunstancias probablemente era muy difícil conseguir algo mejor. ¿Se puede conseguir algo mejor con tiempo? Puede ser que sí, puede ser que no, y puede ser que a lo largo de esa espera algún fondo decida acelerar la deuda, con lo cual hay que reestructurar todo. Con lo cual, esperar no tiene ninguna ventaja obvia para mí y tiene riesgos importantes. Por último, yo quisiera hacer reflexiones con respecto a lo que puede venir, digamos, si esto abre la puerta al endeudamiento. Lo primero que quiero decir es para qué se usa ese endeudamiento. El endeudamiento se puede usar primero para financiar el déficit fiscal, obviamente como se viene hablando, un déficit fiscal que es aprobado por el honorable Congreso de la Nación, no es un déficit fiscal cualquiera. O sea que si los miembros del Congreso, ya sean diputados o senadores, les parece que hay riesgo de endeudamiento, deberían pedir que se baje el déficit fiscal. Pero digamos, lo primero se usa para financiar el déficit fiscal, segundo se usa para refinanciar deuda. Porque el año que viene, por ejemplo, vencen 7.000 millones de dólares del BONAR 2017. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se pagan 7.000 millones de dólares con reservas muy bajas como tiene la Argentina hoy? Claramente va a hacer falta emitir un nuevo bono para pagarlo. Y eso no es generar nuevo endeudamiento, eso es mantener el nivel de endeudamiento. Acá existe una confusión entre endeudamiento nuevo para pagar vencimientos y endeudamiento nuevo que se utiliza para financiar el déficit fiscal. Y por último, yo creo que, digamos, que hay un riesgo adicional, digamos, que se ha mencionado muchas veces, que es el riesgo de los holdouts de los holdouts. ¿Qué puede ser si algún holdout no entra, si existe el riesgo legal de que esos holdouts puedan trabar embargos, puedan alegar el pari passu, puedan frenar el funcionamiento, digamos, de la colocación de deuda argentina? Acá creo que ya se mencionó por gente que es más idónea que yo en temas legales, que el pari passu tal cual se estableció por el juez Griesa seguramente no se va a utilizar de nuevo porque Argentina ha mostrado voluntad de pago, lo ha dejado mostrada y ha terminado con la ley, digamos, con la ley, si esta ley se aprueba, se terminaría con la ley Cerrojo, con lo cual no habría razones para alegar un nuevo, digamos, pari passu y bloquear los pagos de la deuda. Con lo cual, yo diría que en la situación actual me parece razonable, digamos, yo recomendaría la aprobación de la ley que ha pasado en la Cámara de Diputados. Me parece que es en el beneficio de Argentina y es básicamente para favorecer el crecimiento del país,
no es para favorecer el déficit fiscal, sino justamente para hacer una transición razonable en el déficit fiscal, un ajuste gradual que no le pegue a la gente, que permita que la economía crezca y que permita, digamos, que el país siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, va a continuar el doctor Jorge Gallero. Lo presento brevemente. Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, especialista en finanzas públicas, es integrante del Plan Fénix, bueno, y ha sido asesor de una amplia variedad de organismos, el director de la provincia, el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de la Nación, consultor del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Hacienda de la Ciudad Autónoma y de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Doctor, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, aunque preferiría estar para discutir otro tema que lamentablemente, pero es deber de especialista y ciudadano, en primer lugar, tratar de poner en común los interrogantes, las incertidumbres y las pocas certezas que uno puede poner sobre la mesa ante un tema como este. Como el tiempo de exposición es corto y como ya expuse en la Cámara de Diputados durante 25 minutos, entregué para que sea distribuido a todos los senadores como anexo a esta exposición el video de la exposición en diputados para poder saltarme los temas de la historia de la deuda y otros temas de contexto para los que no hay tiempo aquí, y 2 informes que recomiendo especialmente que los senadores, probablemente ellos no tengan el tiempo para hacerlo, pero sí que sus equipos técnicos revisen con cuidado. Es probable que algunos de ellos al menos no lo tengan, quizá algunos sí, pero pongo énfasis en la necesidad que sean revisados. El primer informe de la Comisión Bicameral Permanente acerca de la deuda externa, Ley 26.984, de diciembre pasado, que no ha sido difundido públicamente, que yo sepa, aunque circula, y el informe final de la Comisión Investigadora de los Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, informe que también fue terminado en diciembre pasado y que yo creo que tampoco circula, digamos, ampliamente. Yo he obtenido los 2 informes y con autorización para entregarlos, y los pongo entonces a disposición de todos los senadores. Hay que pelarse un poco las pestañas, ¿no? Porque uno tiene 500 páginas y el otro tiene casi 300. Son 800 páginas, pero que yo creo que son de lectura indispensable, porque ahí están bien, digamos, descritas las 2 vías que han sido la constante de nuestra historia en relación a la deuda en los años que corrieron entre el 76 y el default del 2001. De un lado, principalmente, está analizada, descrita la vía del endeudamiento y con todos sus temas adicionales indispensables, desde las calificadoras de deuda hasta los fondos buitres en particular. Está analizado todo el tema fondos. Y en el otro informe, el de la comisión de HSBC, se decía como síntesis, ¿no? Está la descripción de la otra vía, de la contraparte de la deuda que escaló exponencialmente entre el 76 y 2001, la fuga de capitales que escaló exponencialmente en el mismo periodo como curva paralela y muy cercana a la de endeudamiento. Son 2 curvas que se tocan, que empinan hasta el 2001. Y bueno, en el segundo informe están descritos con crudeza los actores y los procesos, ¿no? Y dominantemente los actores sobre los que puso el foco la Comisión, que es el sistema bancario internacional desregulado, oligopolizado, que tiene como una de sus áreas la del private banking, que constituyen plataformas para favorecer la fuga sistemática de capitales de todos los países del mundo, en particular de los nuestros, que son relativamente débiles en los controles y en la acción fiscal, y que está probado ya claramente en todo el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, entre nosotros. La Comisión trabajó muy seriamente, a mí me tocó exponer y buscar los resultados de 12 años de trabajo sobre el tema de fuga de capitales. Bueno, está probado que los mismos bancos que nos van a prestar son los que se la llevan.
Y a mí me preocupa que los funcionarios, los más altos funcionarios que están administrando este proceso que trae esta propuesta aquí, expresan a la vieja experiencia, la frustrada experiencia en las dos ramas que he descrito, en los dos procesos perversos e interconectados que he descrito. El presidente del Banco Central, procesado aún por el tema del megacanje, o sea, la vía del endeudamiento irresponsable, ¿no? Y el ministro de Hacienda y Finanzas, también mencionado en una causa que lleva a la FIP por el caso HSBC, como administrador de fortunas y facilitador de la fuga de esos recursos hacia el exterior, sin cumplir las obligaciones fiscales ni otras regulaciones cuando existen, por ejemplo, las que tienen que ver con el control de la frontera. Bueno, y digo para equilibrar la visualización de este problema que es generalizado y toca a todos los actores económicos, multinacionales, locales, todas las personas de algún patrimonio relevante, pero a nivel de los medios de comunicación, digamos, hay como una miopía, un sesgo, y estamos viendo todo el tiempo el proceso de lavado de dinero y fuga que estaría en cabeza del empresario Lázaro Báez, y parece haber indicios serios de que hay un caso de este tipo, pero no se menciona el caso en que está implicado el ministro de Hacienda y Finanzas, que en monto se parece. De Báez se habla de 50 millones de euros en un proceso de varios años. Bueno, un solo caso, el de la familia Fortabá, encabeza como gestor de estas fortunas transnacionalizadas, valió 68 millones de euros. Entonces, en esos casos, estos micro, hay magnitudes parejas, pero la macro es lo que importa aquí, es terrible. La macro que ni siquiera está reflejada en las estadísticas oficiales, porque al INDEC le pasa con el tema de la fuga de capitales y el tema de la acumulación de stocks no externalizados de argentinos o residentes argentinos en el exterior, lo que le ha pasado con la inflación. Lo subvalúa permanentemente. Y hoy estamos con riesgo de ir a una situación, bueno, estamos en el tema de inflación en una situación peor, no hay cifras de inflación. Es decir, antes estaba subvaluada y sufrimos el escarnio y el desprestigio de tener una autoridad estadística desprestigiada. Yo he litigado con el CELS como investigador, perjudicado por tener que usar información amañada contra el Ministerio de Economía de la Nación por el caso del INDEC. En el otro caso, el de la fuga de capitales, nuestras estimaciones y otras del exterior indican que lo que está como estadística oficial, salió este día la última información de INDEC en los diarios, es la mitad de lo que es. Es decir, el stock ya fugado afuera, el INDEC lo calcula en 235.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, lo que es fuga argentina, entre comillas, ¿no? Fuga dominantemente financiera, 90% no externalizada. Nuestros números al 2002 dieron 400.000 millones, que eran el doble del INDEC a esa fecha. Hoy los estimamos en el orden de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Y la cifra anual, sí, he cambiado todo el libreto. Enterré esto porque me parece que hay que ir a los bifes, ¿no? La cifra anual calculada para el 2012, incluyendo lo financiero y la porción que se va por multinacionales y empresas grandes argentinas a través de la frontera económica, ¿no? De contrabando de exportación, declaración fraudulenta de las mineras al exportar, precios de transferencia de las exportadoras de soja. Todo eso hay que sumarlo a lo que he mencionado como fuga. Y para el año 2012 nos dio 28.000 millones de dólares las dos fuentes, 14 y 14. Comparen estos valores con los fondos que se está hablando que vamos a pedir, por los cuales estamos discutiendo tanto. Pero lo grave es que los pocos controles efectivos o regulaciones que habían han sido desmontados en este momento. Y nos gobiernan en esta área los especialistas en
hacer uso eficaz de las facilidades que da la globalización tal como se da y sobre todo las facilidades que ofrecen los bancos transnacionales, que son los mismos que nos ponen los bonos. De un lado nos toman los bonos y del otro lado se llevan los capitales. Entonces está asegurado, coincido con Mercedes Marco del Pont y con otros expositores, está asegurado que en estas condiciones gran parte de lo que tomemos se lo llevan, sobre todo mientras no seamos capaces de constituir un proyecto de mediano y largo plazo de reconversión productiva que permita que los dólares los obtengamos de modo legítimo por la vía que hay que obtenerla, el trabajo, la exportación de productos, de servicios. Bueno, yo no conozco ningún plan que vaya en esta dirección. Sí estamos discutiendo planes financieros de cortísimo plazo. Entonces, el problema, y termino, es que los signos indican que vamos ineluctablemente, si no reacciona el Congreso de la Nación, hacia el tercer ciclo largo de endeudamiento argentino. Entonces, cuando nosotros estábamos convenciéndonos que habíamos terminado el segundo, que el segundo del 76 terminaba sustancialmente con las reestructuraciones del 2005 y 2010, resulta que ahora nos proponen, antes de cerrar por el margen que queda el segundo, nos están proponiendo, de hecho, sin confesarnos lo que nos proponen claramente, un tercer ciclo largo de endeudamiento. Si entramos en esto, los daños van a ser enormes y los van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos.